La palabra del Señor para nosotros esta mañana viene de Segundo de Reyes, capítulo 8, comenzando en versículo 9. Así dice el Señor. Y hacia él fue a recibirle, tomó un presente en su mano de todo lo bueno de Damasco, la carga de 40 camellos, y vino y se puso delante de él y dijo: Tu hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a ti, diciendo: sanaré de esta enfermedad. Entonces Eliseo le dijo: ve y dile, ciertamente sanarás, pero Jehová me ha mostrado que ciertamente morirá. Puso rígido su rostro y fijó sus ojos en él, hasta que sintió avergonzado, y el hombre de Dios lloró. Y así él dijo: ¿por qué llora mi señor? Entonces respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Incendiarás sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, estrellarás a sus niños y rascarás el vientre a sus mujeres encintas. Entonces así él dijo: ¿pero qué es tu siervo sino un perro, para que haga tan enorme cosa? Eliseo respondió: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Aram. Esta es la palabra del Señor. Gracias a Dios. Oremos. Nuestro Señor, te damos gracias por darnos tu santa palabra que nos prepara por tu ira venidera. Te damos gracias por Cristo, quien ha muerto en la cruz por nuestros pecados y resucitado el tercer día para traernos salvación solamente por fe en Él. Y también nos ha dado una carga por almas perdidas para ir y llamarles a arrepentimiento hasta que es demasiado tarde. Oh Señor, pedimos por corazones suaves esta mañana para recibir tu palabra y por ojos que lloran por los perdidos. Ayúdanos, oh Señor, con tu gracia de ir con valentía para compartir tus buenas noticias de tu gracia milagrosa. Y pedimos, oh Señor, que por tu palabra seríamos santificados, no andando en los caminos de este mundo que será destruido. Ayúdanos, oh Señor, de poner nuestros ojos en Cristo y ser testigos fieles para su gloria. Todo eso, oh Señor, oremos en su nombre y para su gloria. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, y por favor, brincan en sus Biblias a Segundo de Reyes, capítulo 8. Hechos 17 dice así: Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora y a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos. Como cristianos no sabemos el día ni la hora, pero sabemos esto con seguridad, que Jesús regresará. Amén. Y cuando Jesús regresa, Él va a juzgar este mundo. Y por todos que han confiado en Cristo y arrepentido de sus pecados, seremos seguros. Seremos con Cristo para siempre, perdonados de nuestro pecado por su gracia milagrosa. Pero por todos que no han arrepentido de su pecado y confiado plenamente en Él, serán juzgados. No será lugar para escaparse. Apocalipsis hablan de los que quieren esconderse en cuevas, quieran que los montes caigan sobre ellos, mejor que caer bajo el juicio del Hijo de Dios. Pero no habrá lugar para escaparse en ese día de juicio. Esta es una verdad real que no cambia. No sabemos cuándo ocurrirá, pero sabemos por toda seguridad que este es el fin de este mundo, el comienzo del nuevo mundo venidera. Y con esta verdad de un lago de fuego y del sufrimiento que pasará por todos que rechazan a Cristo, ¿cómo debemos ser? ¿Cómo debemos vivir en la luz de eso?
nuestro pasaje nos enseña eso. Porque segundo de Reyes 8 estaba escrito en un tiempo de cambiando de una temporada de gracia milagrosa al juicio venidero. De oportunidad tras oportunidad por Israel de ver la gracia de Dios demostrado en los milagros de Dios por medio de Eliseo. Y comenzando con versículo 7, el próximo rey de Aram siendo ungido y separado para comenzar un juicio que sería horrendo para la nación de Israel por su idolatría. Y en esta sección aprendemos también cómo nosotros debemos reaccionar viviendo en ese tiempo, cuando no sabemos cuándo pasará estos días de la gracia de Cristo en que vivimos y cuándo Jesús vendrá ungido para traer juicio sobre la tierra. En versículos 1 a 6 vamos a ver que nuestra primera reacción debe ser confiar y proclamar la gracia milagrosa de nuestro Dios. Vamos a ver en esta sección muchos de los personajes antiguos que hemos visto en la historia de reyes regresando a la cámara. Y todos para dar indicación, recordatorio de toda esta gracia que hemos visto y nuestra responsabilidad para confiar y proclamar esta gracia cuando hay oportunidad. Segundo, versículos 7 a 15, vamos a ver a Asiel ungido para ser el próximo rey de Aram, los enemigos de Israel, quien iba a traer un juicio horrendo sobre el pueblo por consecuencia de su pecado. Y vemos la reacción de Eliseo. Aunque es la voluntad soberana y buena de Dios, su reacción es llorar. Y debemos llorar. Debemos llorar por el juicio venidero, sabiendo que gracias al Señor tenemos salvación, escape de eso. Pero hay muchas almas que todavía no están recibiendo esta salvación por la gracia de Cristo. Y es nuestra responsabilidad con lágrimas de ofrecer nuestras peticiones al Señor por sus almas. Necesitamos una carga como Eliseo por estas almas y por el juicio venidero. Y finalmente en versículos 16 a 29 vamos a ver las genealogías o las vidas de dos reyes de la línea de Judá, de Joram y Ocosías. Y lo que vamos a ver es que estos hombres estaban siguiendo en el mismo patrón de Acab de Israel. Y por esa razón, Judá eventualmente iba a caerse bajo el mismo juicio que iba a caer Israel. Es una lección para nosotros de ser distintos de este mundo que será juzgado. De no andar como el mundo, de no hacer alianzas, de no hacer matrimonios con las tinieblas, para que no caigamos bajo el mismo juicio con que será juzgado ese mundo. Antes de entrar en nuestro capítulo, creo que ayudaría recordar un poco de la historia hasta este punto, porque como he dicho, en un sentido, versículos 1 a 6 es la conclusión de una sección que hemos visto desde 2 de Reyes 2 a 8. Recuerda la historia un poco. El libro de Reyes, Primero de Reyes, comienza con el reino de oro de Salomón, pero tristemente al fin de su reino su corazón fue dividido, amando más los ídolos de sus muchas mujeres que el Señor. Y con su corazón dividido, el pueblo de Dios eran divididos en dos, con Israel en el norte y Judá en el sur. Y Israel en el norte apuntó por su rey Jeroboam, un hombre malvado quien amó más a su propio reino y por eso hizo becerros de oro. Y la nación de Israel continuó rey tras rey tras rey, siguiendo en los caminos malvados de Jeroboam en su idolatría. Pero el rey peor de Israel fue Acab. Recuerda que Acab se casó con Jezabel y ellos juntos introducieron no solamente la adoración de estos becerros de oro, pero también de Baal. Y con esta adoración de Baal, Dios en su gracia envió un profeta para proclamar
la necesidad por arrepentimiento y la existencia del único Dios verdadero, Jehová. Recuerdan 1 de Reyes 18 y la competencia en el Monte Carmelo. El altar a Jehová, el altar a Baal, el Dios que responde con fuego, es el verdadero Dios. Y Baal no respondió, pero Jehová sí, envió su fuego, consumió el altar. Y todo el pueblo proclamaron, Jehová, Él es Dios. Jehová, Él es Dios. Pero Jezabel no lo reconoció, la soberanía de Jehová. En vez de eso, ella trataba de matar a Elías. Elías corrió por su vida al monte Sinaí como un nuevo Moisés. Y allí, en la peña de Horeb, Dios habló a su profeta. Le dio una profecía del juicio venidero. Allí, en la peña, primeramente pasó delante de sus ojos un viento fuerte y poderoso. Y después pasó un terremoto. Y después un fuego. Y el texto dice, pero Dios no estaba en el viento. Dios no estaba en el terremoto. Dios no estaba en el fuego. Y finalmente una brisa apacible. Y el texto interpreta eso para nosotros. Quiero leer de 1 de Reyes 19, versículo 15. Jehová le dijo, ve, regresa por tu camino al desierto de Damasco. Cuando hayas llegado, ungirás a Asiel por rey sobre Aram. Y a Ehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás por profeta en tu lugar. Sucederá que al que escape la espada de Asiel, Ehú lo matará. Al que escape la espada de Ehú, Eliseo lo matará. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal, y toda boca que no lo ha besado. Dios profetiza aquí una destrucción, un juicio venidera sobre la nación de Israel por toda su idolatría, por su rechazo de Jehová como su rey. Y lo interpreta esos tres demostraciones de su juicio con Asiel, quien sería rey de Aram. Y vamos a regresar a él en nuestro texto de hoy. Pero la cosa extraña no es el juicio de Dios, es la paciencia y gracia de Dios. Eliseo estaba listo en este momento por el fuego caer sobre todo Israel. Él estaba trayendo su acusación y Dios dijo, sí, tienes razón. Ellos han roto mi pacto, deben ser destruidos. Y tú vas a ungir a estos hombres y ellos van a juzgar a mi pueblo. Pero en vez de enviando su juicio inmediatamente, lo único de los tres que eran ungidos, pues lo hizo, era Eliseo. Eliseo fue ungido para ser el discípulo de Elías. Él continuó el ministerio de Elías y este fue un ministerio en gran parte de gracia. En 2 de Reyes 2, Elías, recuerda, con el carro de fuego de Dios ascendió, no murió, ascendió a los cielos y en su lugar con doble porción de su espíritu. Eliseo se fue a Israel haciendo milagros de gracia. Recuerda en capítulo 2 las aguas de muerte en Jericó y tiró sal y se convirtió en agua de vida. En capítulo 3 contra las moabitas y como Dios en tiempo de sequía envió lluvia y destruyó las moabitas. En capítulo 4 muchos milagros, por ejemplo la mujer y sus hijos, la viuda, que Dios abundó el aceite y vendiendo el aceite podía ser redimida esta mujer y sus hijos. Luego la mujer que no podía tener hijos, Dios le dio no solamente un hijo, pero cuando él se murió, Dios le resucitó. Cuando los hijos de los profetas estaban comiendo de la olla de muerte con hierbas y tirando harina allí, y se convirtió en una olla de vida. La hacha que se cayó y Dios lo levantó. Todo eso demostrando el poder y gracia de Dios para salvar, la posibilidad de, con su gracia y poder, para salvar, resucitar, levantar esta nación pecaminosa si solamente confiarían en Él.
tenemos que recordar que los primeros oyentes de este libro no eran en McKinney en 2023. Era escrito por Israel en Judá en exilio. Esta historia termina con Israel siendo exiliado a Siria y Judá exiliado a Babilonia. Y de allí Dios todavía estaba hablando a su pueblo, diciendo, mira, soy el mismo ayer, hoy, para siempre. Mira lo que hice en los tiempos de Eliseo, cómo resucitó este hijo muerto y también como mi hijo Israel. Puedo levantarte otra vez, puedo darte vida, confía en mí, en mi gracia, en mi poder. Estas eran las buenas noticias que Reyes estaba proclamando desde capítulo 2 hasta capítulo 8. Pero en la historia de redención llega un punto en que la gracia se convierta en juicio. Y este fue el punto en la historia. En versículos 1 a 6 vamos a ver, en un sentido, la sujeta, libros, termina de esta época de gracia, y vamos a ver el comienzo del juicio. Capítulo 8, versículo 1. Eliseo habló a la mujer, a cuyo hijo él había devuelto la vida, diciendo, levántate, vete tú y tu casa, reside donde puedes residir, porque Jehová ha llamado al hambre que vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo conforme a la palabra del hombre de Dios. Y se fue ella con los de su casa y residió en la tierra de los filisteos 7 años. Si miran un programa en la tele, con varias temporadas, muchas veces cuando llega la última temporada, especialmente el último show, reintroducen personas del pasado como un recordatorio de todo lo que ha pasado. Este es lo que está pasando en versículos 1 a 6. Muchas personas que hemos visto en la historia antes, regresando a la historia una última vez y conectando todo para nosotros. Uno de esos es la mujer famosa del capítulo 4. Quien en fe hizo un cuarto para el profeta. Ella quería la palabra de Dios en su casa. Y vemos aquí otra vez su fe obedeciendo la palabra de Dios, aunque fue muy difícil. Porque su llamado, el texto del capítulo 4 dice que ella fue una persona rica, tenía mucha propiedad. Pero Dios, por medio del profeta, le llamó de ir con su hijo resucitado y con su esposo a una tierra extraña, vivir con los filisteos por 7 años y esperar en el Señor para regresarle de un exilio y regresar y retomar su herencia en la tierra. Este estaba hablando directamente a Israel y Judá en su exilio. Recuerdan, ellos estaban allí en Babilonia, ellos estaban allí en Asiria, veando, wow, tan grande y poderoso es Dios, quien podía enviar por un tiempo su pueblo afuera y regresarle a su herencia. Esta mujer se fue a los filisteos. En Génesis 10 aprendemos que los filisteos descendieron de Egipto, de los egipcios. Hay muchas conexiones en la Biblia si notamos que los filisteos son comparados como los egipcios. Entonces, en un sentido, hay una mujer con un hombre por 7 años y quien busca refugio en Egipto. Y estamos pensando en la historia de Israel y para ellos serán evidentes. Dios está recontando, literalmente este ocurrió. Y también exactamente los detalles Dios predeterminó para hablar a su pueblo en un ejemplo. Lo que hice por esta mujer también Dios está diciendo, yo puedo hacer por ti, confíame. Después de 7 años de hambre viviendo fuera, ¿qué pasaría con su casa? ¿Qué pasaría con el fruto de su campo? Versículo 3. Aconteció que al cabo de los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos, salió a implorar al rey por su casa y por su campo. Y a este punto en la historia estamos pensando, totalmente erróneo. ¿Por qué ir al rey? Hemos visto lo que hacen los reyes en Israel. Hemos visto cómo Acab robó la viña de Nabot. Los reyes toman y toman, no dan justicia a personas, especialmente a mujeres así.
Claro que no, pero Dios, pero la gracia de Dios. Versículo 4. Y el rey aquí es Horam, el rey quien en capítulo 6, cuando la ciudad de Samaria estaba rodeado por el ejército de los arameos, no quería salvar a su pueblo, él quería remover la cabeza de Eliseo. Este no fue un hombre de fe, este fue un hombre que no temó a Jehová, pero este rey estaba hablando con Giesi. ¿Recuerdan quién es Giesi? Giesi era el siervo de Eliseo. Y en capítulo 5, Dios milagrosamente sanó, limpió a Naamán, el capitán del ejército de los arameos, quien era leproso, y Dios le sanó y lo convirtió en adorando a Jehová. Y cuando Naamán quería dar mucho tesoro a Eliseo, él dijo no, él no quería la percepción de ser corrupto, de solamente hacer eso por dinero. No, este fue Dios quien hizo eso para su gloria. Pero Giesi amaba más el dinero que la palabra y la gloria de Dios. Y por eso cuando salió Naamán con sus riquezas, Giesi en secreto se corrió y trataba de obtener parte con mentiras, tratando de tomar parte de esta riqueza. Y cuando él regresó, porque el Señor vea todo hecho y dicho en secreto, Eliseo dijo, vi lo que hiciste, y por causa de eso, tú serás leproso como Naamán el resto de tu vida, tú y tus descendientes. Su lepra ha pasado de él a ti. Pero aquí está Giesi, en la presencia del rey. Y preguntamos, ¿cómo es eso posible? Y no sabemos, el texto no nos dice. Unos han dicho que tal vez él fue uno de los 4 leprosos en capítulo 7. ¿Recuerdan cuando la ciudad estaba rodeado con los arameos, y Dios en su gracia, en un día como él prometió, removió los arameos, y los 4 leprosos se fueron a encontrar en el campamento con la gran banquete que Dios ha preparado para ellos en el desierto? Tal vez él fue uno de esos quien regresó y compartió las buenas noticias con la ciudad, y por eso él tenía acceso al rey. No sabemos cómo, pero en la gracia milagrosa de Dios, aquí estaba un rey quien era un enemigo de Eliseo, escuchando al siervo antiguo leproso de Eliseo. ¿Y de qué estaban hablando? Versículo 4. Giesi, criado del hombre de Dios, diciéndole, te ruego que me cuentas todas las grandes cosas que ha hecho Eliseo. Y sucedió que mientras él contaba al rey cómo había devuelto la vida a un muerto, he aquí la mujer a cuyo hijo había devuelto la vida imploró al rey por su casa y por su campo. Y Giesi dijo, oh rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo al que Eliseo devolvió la vida. Increíble. No hay, quiero más detalle. ¿Cómo llegó a este punto que el rey quería escuchar de las grandes cosas que ha hecho Eliseo? No sabía, pero Dios estaba obrando. Y cómo Dios movió un leproso, le dio acceso al rey para compartir todo lo que él ha visto, todos esos milagros. Pero el rey estaba ahí escuchando. Y cuando él llegó contando la historia, y mira, ve a esta mujer, quien hizo un cuarto para Eliseo, y ella no podía tener hijo, y milagrosamente Dios le dio este hijo, pero se murió. Pero Eliseo, como representante de Jehová, puso su cuerpo sobre este niño y respiró, y el niño resucitó. Y en ese momento, ¿quién está a la puerta del rey? Y abre la puerta y entra la mujer y su hijo resucitado. Y esa es la mujer, ese es su hijo. Esta es la providencia de Dios. Que en el momento exacto, por 7 años ella estaba en los tiempos de los filisteos, parte de su casa. En ese momento exacto,
Dios lo trajo con esta audiencia para presentar su caso delante de él. ¿Y qué más podía decir este rey? No sé si te ha pasado a ustedes. Hay cosas en que si era un minuto antes, un minuto después, un segundo antes, un segundo después, no funcionaría. Pero Dios, en su tiempo exacto, en su providencia, porque Él controla todo el universo. En inglés hay una frase que odio, pero personas dicen, it's a God thing. Es una cosa de Dios. Todas las cosas son de Dios. Sí, es exactamente lo que parece a nosotros como el tiempo correcto o no parece como el tiempo correcto, siempre es el tiempo correcto. Porque el Dios, quien vive aparte de tiempo, quien controla todos los detallitos del universo, está en control de nuestras vidas. Y Él estaba en este momento demostrando su gracia para dar justicia y misericordia por esta mujer quien confió en su palabra. Ella trajo su caso delante de este rey malvado, y versículo 6, cuando el rey preguntó a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey le asignó un oficial diciendo, restáurale todo lo que era suyo, todo el fruto del campo, desde el día que dejó el país hasta ahora. Qué gracia de Dios por esta mujer. Qué gracia para restaurar no solamente su herencia en la casa, pero en el campo, y todo el fruto de los últimos 7 años, o el precio de todo este fruto. En un tiempo de hambre, en un tiempo de necesidad, Dios estaba protegiendo y esperando para cumplir sus promesas para su pueblo que confíen en Él. Y este fue el mensaje para Israel y Judá en su exilio, y también el mensaje para nosotros también. Porque el exilio que merecíamos de Dios fue lo que Jesús tomó en la cruz por nosotros. Y en su muerte y resurrección Él promete a todos nosotros, aunque tal vez sentimos lejos de Dios, esperamos, confiamos en su gracia milagrosa, que en su debido tiempo, en el tiempo exacto y perfecto, veremos que por los que esperan y confían en Él, Él cumplirá todas sus promesas. Él nos dará nuestra herencia eterna en Cristo. Y en los tiempos más oscuros, ponemos los ojos en Él, confiamos en Él y esperamos en el Dios de gracia, de poder, de perfecta providencia. En versículo 7, movemos de esta temporada de gracia al juicio venidero. Versículo 7. Entonces Eliseo fue a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Aram, estaba enfermo. Le dieron aviso diciendo, el hombre de Dios ha venido acá. El rey dijo a Asiel, toma un presente en tu mano y ve al encuentro del hombre de Dios. Consulta a Jehová por medio de él, diciendo, sanaré de esta enfermedad. Asiel fue a recibirle, tomó un presente en su mano y todo lo bueno de Damasco, la carga de 40 camellos, y vino y se puso delante de él y dijo, tu hijo Ben-Hadad, rey de Aram, me ha enviado a ti, diciendo, sanaré de esta enfermedad. La cámara se mueve de Israel a Damasco, al capital de los arameos. Y allí encontramos un rey enfermo. Es algo que hemos visto antes. Si recordamos Segundo de Reyes, capítulo 1, Ocosías, el primogénito del hijo de Acab, cuando él se cayó, recuerda que él buscó ayuda. Su pregunta fue si él iba a ser sanado o no, pero en vez de buscando a Jehová, él buscó a Beelzebub, el dios de Ecrón, un falso dios, y por eso él estaba en su tiempo de necesidad. ¿Quién buscamos? Él buscó un falso dios y él fue juzgado y perdió su vida y su reino. Y la cámara se mueve a Damasco, a arameos, a un rey quien odia a Eliseo. Recuerda capítulo 6, él estaba muy enojado porque cada vez que él estaba planificando un ataque en contra de Joram, rey de Israel, cada vez Dios estaba preparando el rey por medio del profeta, y cada vez sus planes
eran rotos. Por eso él envió un ejército para matar a Eliseo. Este fue su enemigo, este no fue su padre espiritual, pero algo no creo que ha cambiado en el corazón. No tenemos evidencia de eso en Ben-Hadad, pero por lo menos vemos lo que frecuentemente vemos, que cuando una persona llega al punto de muerte o temor de la muerte, que buscan por respuestas, buscan por ayuda, incluso a Dios. Y vemos unas indicaciones buenas en Ben-Hadad. Primero, que él, versículo 7, dice que él buscó al hombre de Dios. Este fue algo que Ocosías no hizo, por lo menos. Él estaba mejor que él, espiritualmente hablando. Segundo, versículo 9, él llama a sí mismo el hijo del profeta. Entonces él ve a Eliseo en un sentido como su padre espiritual, o por lo menos está honrando el profeta de Dios. Al mismo tiempo vemos todavía esta idea que podía comprar la gracia de Dios. Él vendió tesoro de 40 camellos y todo este botín para tratar de influenciar el profeta para sanarle. Con todo eso, Dios tenía otro plan por Ben-Hadad. El mensajero que el rey envió fue Asiel, uno en su corte, quien, si estamos prestando atención, leyendo hasta este punto, la última vez que escuchamos de Asiel fue en 1 de Reyes 19, que iba a ser el hombre quien iba a traer juicio sobre Israel. Y la música cambia del gozo, celebrando la gracia de Dios en versículo 6, mencionando a Asiel y tum, tum, tum. Estamos esperando por algo malo pasar. Asiel se fue a Eliseo y este fue su reacción, versículo 10. Entonces Eliseo le dijo: ve y dile, ciertamente sanarás, pero Jehová me ha mostrado que ciertamente morirá. Hay una ambigüedad en las palabras de Eliseo. Unos piensan que él estaba mintiendo aquí. Dígale eso, pero es lo opuesto. Este es posible. Dios es muy astuto con los que son corruptos, engaña a los engañadores, pero no pienso exactamente que esto es lo que está pasando. Él siempre está diciendo lo que de verdad va a pasar, que no es la enfermedad que va a causar la muerte del rey, pero sí él va a morir. Vamos a ver cómo pasa en versículos 14 y 15. En capítulo 15, Asiel va a asesinar a Ben-Hadad y tomar su trono. Entonces, esta es la palabra de Dios. Dios está en control de todo lo que está pasando, preparando Él quien va a traer juicio sobre su pueblo. Eliseo puso rígido su rostro, fijó sus ojos en él hasta que se sintió avergonzado. Y el hombre de Dios lloró. Y así él dijo: ¿por qué llora mi señor? Entonces respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. Encenderás sus fortalezas, matarás a espada a sus jóvenes, estrellarás a sus niños y rascarás el vientre a sus mujeres encintas. Entonces así él dijo: ¿pero qué tu siervo sino un perro para que haga tan enorme cosa? Y Eliseo respondió: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Aram. Después de dando estas noticias que por Asiel compartir con Ben-Hadad, había una pausa prolongada en que los ojos de Eliseo eran fijados en Asiel, y lo miró hasta que Asiel comenzó a sentir avergonzado. Tal vez ha pasado a ustedes algo similar, en que
han fijado sus ojos en mí hasta que ya, pues, siento como pueden ver mi alma. ¿Qué está pasando? En los ojos de Eliseo comenzaron a llenar con lágrimas. Y el gran profeta de Dios lloró. Y así él le preguntó, ¿por qué estás llorando? Porque yo sé que tú vas a hacer. Yo veo el juicio venidero que va a venir por tus manos. Yo veo los calles que van a correr con sangre. Yo veo las madres que van a tener los bebés cortados de sus estómagos. Y veo todo el dolor que va a pasar por causa tuya. Y él lloró. Y Asiel, un siervo en la casa de Benadad, pregunta, ¿cómo es posible? Yo no puedo hacer eso. No, Jehová me ha revelado. Tú serás el próximo rey de Aram. No sabemos exactamente cómo Dios lo reveló eso a Eliseo. Seguramente Elías ha compartido esta visión, esta profecía, y él estaba esperando por el día en que él iba a tener esta cita con Asiel. Y vayando a Asiel, él entendió, el día de gracia ha terminado, el día de juicio está comenzando. Y él lloró por eso. En versículo 14, entonces él se alejó de Eliseo y regresó a su señor, quien le dijo, ¿qué te dijo Eliseo? Y él respondió, me dijo que ciertamente sanarás. Sucedió que al día siguiente tomó la manta y lo empapó en agua y se la puso sobre la cara y murió. Y así él reinó en su lugar. Así él comenzó su reino con mentiras, con traición, con asesinato. Este fue un hombre malvado. Y al mismo tiempo, el Dios soberano utiliza el pecado horrendo de este mundo para hacer su buena voluntad. Dios estaba en control, cumpliendo su plan, aunque por medio de instrumentos pecaminosos, como fue con la muerte de su propio hijo por mano de los pecadores. Pensando en la reacción de Eliseo, llorando, primeramente fue una evidencia de su fe en la palabra de Dios que sería cumplida. Sería fácil, después de años haciendo esos milagros, de pensar, va a continuar así, como las personas en los tiempos de Noé. Todo pasa igual desde la creación del mundo, sin pensar, el día del juicio iba a venir. Pero Eliseo confió la palabra. No presumió que el futuro sería igual con la gracia que ha pasado a este punto. Él confió en la promesa que Dios no solamente lleno de gracia, pero también perfectamente justo, y que Él cumplirá sus promesas para justicia. Y al mismo tiempo, sabiendo totalmente que Israel mereció la ira venidera por medio de Asiel, al mismo tiempo el corazón de Eliseo era roto por ese pueblo. Él lloró pensando en su sufrimiento. Fue un sufrimiento totalmente merecido. Al mismo tiempo, él amó a su pueblo. No quería ver sufrimiento en ellos. Y por esa razón, él lloró. Y su corazón es el corazón que todos nosotros necesitamos como los siervos de Dios. Porque es el mismo corazón que es en Cristo nuestro Señor. En Lucas 19 leemos, después de 3 años de Jesús haciendo milagros y predicando su evangelio al pueblo e incluso a Jerusalén, y ellos rechazando su mensaje, rechazando el día de gracia. Lucas 19:41 dice, cuando Jesús se acercó al ver la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto
a tus ojos. Jesús mismo lloró por la ira venidera sobre Israel, sobre Jerusalén, por rechazar a Jesús como su Salvador y su Mesías. Y también debe ser nuestra reacción. Debemos confiar totalmente en la soberanía de Dios, que Él ha elegido, predestinado cada alma que Él va a salvar. No son nuestras lágrimas que pueden salvar una alma, es solamente el Dios de gracia soberana. Y al mismo tiempo, si Jesús, siendo Dios soberano, lloró por sus almas, debemos llorar. Debemos, como un autor ha dicho, que nuestras lágrimas son oraciones líquidas. Debemos llorar y orar por las almas. Y orar no solamente por ellos, pero por nosotros, que sentimos una carga por su eternidad. Y que hacemos todo lo posible para compartir en este día de gracia en que vivimos las buenas noticias de Jesús, sabiendo, no el día ni la hora, pero la verdad, que el juicio está venidera. Para suavecer nuestros corazones. No son solamente las lágrimas externas. Lo que necesitamos primeramente es un corazón que tiembla ante Dios, que tiembla ante la realidad del infierno, de sufrimiento eterno, merecido y horrendo para cada alma que rechaza a Jesús como su Salvador. Necesitamos almas que odian el pecado y todo el dolor que causa en este mundo. Por tan roto es nuestro mundo, es el mundo de Dios por causa de nuestro pecado, el pecado de pecadores que todavía no han arrepentido. Necesitamos corazones que meditan en la cruz de Jesús y lo que Él sufrió para salvar a todos que confían en Él de este sufrimiento en el lago de fuego. Y meditando en todas esas cosas y la urgencia del momento en que vivimos, debemos llorar. No distraernos tan fácilmente con todo lo demás que hay para ocupar nuestro tiempo y olvidar de las prioridades de la eternidad. Gracias a Dios, Dios me ha crecido en no siendo tan emocional como fui antes, con los altos y bajos, más estable. Pero al mismo tiempo me preocupa un poco, que tal vez mi crecimiento en las doctrinas de gracia y en otras, veando tanto dolor en el mundo, en las vidas de personas que amo, que mi corazón ha endurecido un poco, o tal vez mucho, y necesito arrepentir de eso y pedir por un corazón roto, un corazón con carga por almas, que me que motiva y moviliza para abrir mi boca y ir y proclamar con urgencia el Evangelio de Cristo y orar y orar por sus almas. En versículos 16 a 29, la cámara mueve otra vez de Ben-Hadad en Aram. La cámara. ¿Qué dice la cámara? ¿La cabra? No, la cámara. Oh, perdón. Es la cámara. La cámara, no la cabra. En la película, en la historia, ha sido en Israel y después en Damasco con los arameos, y ahora se mueve al sur en Judá, los reyes de Judá. Y lo que vamos a ver es la genealogía o las vidas de dos reyes en Judá, Joram y después Ocosías. Y claro, había mucho en sus vidas que el autor podía compartir con nosotros, pero su punto para los dos reyes es lo mismo, que ellos siguieron el ejemplo de Acab.
muchos conocen o todos conocen la familia Fasalino. Tal vez lo más sabio es James, el menor. Como dicen sus padres, la razón es porque él ha visto los errores y pecados de sus hermanos y ha aprendido de esos para no repetir los mismos errores y pecados. Esta es la intención, y por todos los hijos menores o por todos nosotros con nuestros padres, aprender de sus fallas y no repetirlas. Ezequiel compara Israel y Judá, Israel como la hermana mayor y Judá como la hermana menor. Y lo que vemos es que Judá está siguiendo el patrón de su hermana mayor. Estaba mezclando por matrimonio con ellos y el resultado fue siguiendo sus caminos. Y siguiendo sus caminos van a tener el mismo fin. Hemos visto que el juicio estaba predeterminado por Israel. Estaba comenzando de ser revelado y tristemente Judá estaba siguiendo en su patrón. Y su llamado a Judá y a nosotros de ser distintos del mundo, que va a ser juzgado por Dios. En versículo 16 leemos: en el año 5 de Oram, hijo de Acab, rey de Israel, siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Oram, hijo de Josafat, rey de Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, tal como había hecho la casa de Acab, porque la hija de Acab era su mujer. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Recuerda que Josafat, rey de Judá, por gran parte era un buen rey. Lo que significa ser un buen rey es temer a Dios y establecer juicio en el pueblo de Dios, enseñando la palabra de Dios. Josafat fue un buen rey, pero su gran problema, su gran área de tentación fue queriendo hacer alianzas con Israel, y en particular con el rey malvado Acab. En 1 de Reyes 22 recordamos cómo él se fue a la batalla junto con él sin consultar a Dios y todo eso. Él estaba queriendo ser popular y tener alianzas con este rey, tal vez crecer su reino, unificar sus reinos y tener más influencia. Y lo mismo que pasa cuando, especialmente para los jóvenes y a la persona popular, tal vez saben que no es la persona con quien deben ser amigos, pero podrían ayudar a su nivel de popularidad, entonces quieren hacer todo lo posible para ser sus amigos, y con malas influencias vengan más pecado. Y Josafat hizo eso. En particular, él hizo un matrimonio entre su hijo Oram y la hija de Acab, Atalía. Y a este punto es muy confuso las genealogías, porque hay dos con el nombre Oram. Vamos a ver, hay dos con el nombre Ocosías. Son personas distintas, pero están mezclando nombres, están celebrando la Navidad juntos. Claro, no eso, pero teniendo más reuniones familiares y mezclando nombres, mezclando culturas, mezclando idolatría entre esas naciones. La luz tratando de tener comunión con las tinieblas. Y versículo 18 dice que Oram anduvo en el camino de los reyes de Israel, porque la hija de Acab era su mujer. Jezabel influenció el corazón de Acab, y Atalia, hija de Acab, esposo de Jezabel, influenció su idolatría en Oram. Este es como el pecado crece y crece y crece y crece. ¿Y por qué? Como 2 Corintios 6, 14 dice: no estéis unidos en yugo desigual con los incrédulos. Que asociación tiene la justicia y la iniquidad, comunión la luz con las tinieblas. Especialmente por los que son solteros, solteras, solamente se casan en el Señor, con un creyente en Cristo. Trae consecuencias graves para tu vida, para tus hijos, vamos a ver, para tus nietos. Confía en el Señor. Y yo sé, en una congregación pequeña como nosotros,
parece que no hay muchas opciones, espera en el Señor. Habla conmigo, quiero ayudarte con eso. Pero no toma las cosas en tus manos, pensando que sabes mejor que Dios, porque las consecuencias serán graves. Espera y obedezca a Dios. Comenzamos a ver las consecuencias del versículo 20. En sus días se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Entonces pasó Oram a Seir y todos sus carros con él. Aconteció que se levantó de noche, atacó a los edomitas que lo tenían cercado a él y los jefes de los carros. Pero su ejército huyó a sus tiendas. Y Edom se rebeló contra el dominio de Judá hasta el día de hoy. Entonces Libna se rebeló en ese mismo tiempo. Los demás hechos de Oram y todo lo que hizo no están escritos en el libro de la crónica de los reyes de Judá. Durmió Oram con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Su hijo Ocosías reinó en su lugar. Vemos como uno de los afectos del pecado de Oram. Dios no tomó totalmente el reino, vamos a ver, por su amor por David. Pero poco a poco estaba siendo debilitado su reino. Edom, los descendientes de Esaú, este conflicto entre Israel o Jacob y Esaú continuó, y hasta este punto ellos han tenido superioridad sobre su hermano, los edomitas, pero se rebeló y poco a poco Dios estaba removiendo la influencia de Judá. Si queremos ser una iglesia, hablando de la iglesia de Cristo alrededor del mundo, lo que necesitamos ser es fiel a Dios, mantenernos distintos del mundo, no haciendo alianzas con el mundo, tratando de parecer como el mundo. Vamos a perder nuestra influencia. Es siendo luz en las tinieblas, es no perdiendo nuestra sal, siendo distintos, que Dios por su gracia crezcará a su iglesia, para que el mundo pueda ver que hay un lugar distinto con vidas rectas, que temen a Dios, que tienen verdadero gozo y esperanza, y no tratando de parecer como el mundo. Judá estaba perdiendo su influencia. Después de Oram vemos Ocosías, su hijo. Versículo 25. En el año 12 de Oram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Oram, rey de Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre era Atalía, nieta de Omri, rey de Israel. Él también anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho la casa de Acab, porque era yerno de Acab. El pecado de Josafat y este matrimonio entre Oram y Atalía tenía consecuencias no solamente por su hijo, pero por su nieto, Ocosías. Otra vez, notamos los mismos nombres y notamos como Ocosías, el texto dice, fue muy influenciado por Acab y por Atalía, por su madre. Y vamos a ver esta mujer malvada queriendo ser reina y atacando esta línea. Todo eso, ese pecado que multiplica cuando no confiamos, obedecemos a Dios, siendo distintos de este mundo. No solamente sigo en el patrón de Acab, pero versículos 28 y 29 continuó también los pecados de su abuelo Josafat. Versículo 28. Entonces fue con Oram, hijo de Acab, a la guerra contra Asiel, rey de Aram, en Ramot de Galad, y los arameos hirieron a Oram. Y el rey Oram regresó a Jezreel para ser curado de las heridas que los arameos le habían hecho en Ramot, cuando peleó contra Asiel, rey de Aram. Entonces Ocosías, hijo de Oram, rey de Judá, descendió para visitar a Oram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Si recuerdan la historia en 1 de Reyes 22, como Josafat, queriendo ser mejor amigo de Acab, se fue a la batalla en Ramot Gilead en contra del rey de Aram. Y como pensaron que Josafat era Acab, pero cuando lo vio cara a cara, no tiró la flecha a él, pero uno lo puso en el aire y
se cayó y encontró el corazón de Acab. Y era muy cerca Josafat de perder su vida por su alianza con Acab, pero Dios tenía compasión y misericordia, lo protegió. Pero esta alianza casi le causó su vida. Y Acab se murió en la batalla. La historia se repite. ¿Cuántas veces tristemente hemos visto como padres nuestros hijos haciendo lo mismo que hicimos, o tal vez los mismos pecados con que batallamos, y vemos una reflexión de nuestro propio pecado? Y aquí estaba pasando en Ocosías. Él se fue a la batalla con Joram, rey de Israel, contra el rey de Aram, y en Ramot Gilead, en el mismo lugar, repitiendo el mismo pecado de no consultando a Dios y obedeciendo a Dios en eso. Y en el rey Joram fue herido, pero vamos a ver, no se murió en la batalla. Iba a ser otro día que él iba a morir, y sería también el día de la muerte de Ocosías, uniéndose con el mundo y sufriendo la misma consecuencia del pecado. Es una advertencia que veremos en capítulo 9. Pero para terminar, en medio de todo esta advertencia del juicio venidero, hay una luz, hay una lámpara de la gracia de Dios, en versículo 19. Sin embargo, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, ya que le había prometido darle una lámpara por medio de sus hijos para siempre. Recuerdan 2 Samuel capítulo 7. Dios en su gracia dio una promesa al rey David, que él iba a mantener su línea, no como Saúl, quien sus hijos murieron, él murió y este fue el fin de su dinastía. David iba a tener una dinastía llegando a un hijo. ¿Quién sería un hijo de Dios? ¿Quién iba a ser rey eterno? ¿Quién iba a traer juicio para las naciones y salvación para su pueblo? Este es el Señor Jesucristo. Y en toda esta línea corrupta, con sus asociaciones con incrédulos, y ellos repitieron el mismo pecado y sufriendo las mismas consecuencias, pero Dios no terminó esta línea. Vamos a ver que continuó. Dios lo protegió porque Dios hizo una promesa en amor a David, en la oscuridad, poner una lámpara en la casa de David, el luz del mundo, quien es Jesucristo. Y en medio de todo este dolor, razón por miedo, razón por lágrimas y llorando por almas, nuestra confianza, nuestro gozo, nuestra razón por esperanza y luz en las tinieblas, es que hay una lámpara en la casa de David. Es Jesucristo, quien en la oscuridad se murió por nuestros pecados. Y saliendo el sol, el primer día de la semana, Jesús resucitó para ser el luz del mundo, para darnos escape del juicio venidero por todos que confían en Él. Y también para darnos la responsabilidad, los que por su gracia han confiado en Él como nuestro Rey Salvador, la gran responsabilidad de este mundo muerto en tinieblas, y ser sus embajadores, proclamando esas buenas noticias de esta semana y todas nuestras vidas, esperando por el día de su venida, con oración, con lágrimas, con pasión, compartiendo las buenas nuevas de nuestro Rey Jesús. Oremos, hermanos. Nuestro Señor, damos gracias por Jesús y que solamente hay salvación en Él. Gracias por lo que Él ha hecho para redimir nuestras almas y para salvarnos de tu ira venidera. Oh Señor, tú eres justo y somos pecadores. Y te pido, Señor, si hay alguien escuchando tu palabra esta mañana que no ha confiado en ti como su Salvador, que la idea de tu ira le causa temblar, te pido, Señor, que esta mañana confiesen que en verdad
confiesen a ti que han pecado en contra de ti, que merecen ser juzgados eternamente, y al mismo tiempo que arrepienten de su pecado, que quieren ser siervos tuyos, que quieren ser perdonados por su pecado, y que confían que tú, siendo Dios, has enviado tu Hijo Jesús, siendo Dios y hombre, para morir por sus pecados y ser resucitado el tercer día. Confiando solamente en Él, oh Señor, tú prometas que serán salvos, rescatados de tu ira, perdonados y declarados hijos tuyos. Oh Señor, salva almas esta mañana pedimos, y por todos nosotros, darnos una carga por estas almas, para orar y compartir, para que en tu gracia soberana estas almas serían salvadas. En el nombre de Cristo oramos. Amén.